Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este webinar Influencia epigenética de la microbiota. Hoy los saludo. Yo soy la maestra Belén Montelongo y soy Academic Manager directamente del máster de Obesidad, Microbiota y Nutrición. Hoy nos acompaña la maestra Livier Picasso Pérez, quien es licenciada en nutrición, maestra en ciencias orientadas a genómica, es directora y fundadora de la Clínica de Bienestar con enfoque nutricional y psicológico Evimeria. También es vicepresidenta y fundadora de la Comunidad Virtual de Nutriólogos en Frontera desde el 2019. Tiene una experiencia en docencia universitaria de hace 6 años y también tiene como experiencia nutrición clínica, nutriógena e inmunitrición y participa en artículos, libros de revisión, ponentes en congresos nacionales e internacionales. Bienvenida, maestra. Le dejo los micrófonos. Muchas gracias, Belén. Como siempre, para mí un gusto estar aquí en AMIR. Bueno, pues me presento con ustedes. Veo algunos nombres nuevos que no habíamos tenido la oportunidad de conocernos. Y pues te quiero platicar un poquito de mí, aparte de lo que menciona Belén. Yo considero ser una persona en cuestiones profesionales que me gusta mantenerme al día, me gusta mantenerme bien actualizada. Desde niña puedo decir que me han encantado las ciencias biológicas, las ciencias bioquímicas. Entonces, cuando entro, yo soy nutrióloga y cuando comenzó a estudiar nutrición, pues me empieza a fascinar, me empieza a encantar y tuve la oportunidad de estudiar la maestría en genómica, bueno, maestría en ciencias orientadas hacia la genómica, lo cual empieza a perfilarme más hacia estas áreas moleculares y sobre todo de esta pasión que fui desarrollando en la nutrición, que fue como que el gusto de cómo se puede mejorar un ser, independientemente cuál sea el ser, a través de una alimentación adecuada. Entonces, conocer estos aspectos de maneras más profundas, de manera molecular, a mí me asombra, no sé si ustedes, pero es increíble. Muchas veces yo comparto con alumnos cuando estamos, he dado entre ellos las clases de inmunología y yo les invito mucho a utilizar su imaginación, porque cuando estamos hablando de parámetros o de ambientes moleculares, de cosas muy pequeñitas, ahora sí que nos permitimos adentrarnos a un mundo nuevo, ¿sale? Donde nos imaginamos cascadas, funciones, efectos, triggers, que es de cómo llegan a haber señalizaciones y cómo llegan a pasar en un mundo, en un ambiente que tal vez no podemos ver, aunque ya tenemos tecnología para ello, es de todos modos empezar a visualizar y teorizar posibles situaciones que ocurran. Entonces, a mí me gusta mucho compartir esta parte y les invito también a ustedes a que tengamos esa visualización en este, en este webinar. También bien importante mencionar, ¿no? O sea, gracias a la Academia MIR también podemos profundizar muchísimo más sobre estos temas. El día de hoy vamos a hablar de una manera, un poco no tan profunda como cuando ya estamos en las masterclass, como ya cuando estamos en la parte de la clase, cuando ya tienen sus dudas, cuando ya podemos empezar a platicar de cosas más profundas. Entonces, espero que el día de hoy les guste nuestro webinar. Comenzando con nuestro tema, ¿no? Sobre la influencia epigenética y la microbiota. Aprovechando que no somos tantas personas, quisiera preguntarles a ustedes, ¿ustedes ya habían escuchado estas palabras de epigenética, de microbiota? Creo que sí es un poquito más común en nuestras áreas de nutrición, pero quisiera preguntarles, ¿ustedes qué conocen de la epigenética? ¿Lo habían escuchado previamente? Y por si gustan escribir en el chat, abrir sus micrófonos, también se puede, ¿sale? Por aquí Diana Vargas nos comenta que no, también nos estaba comentando Silvia que ay, a ver a ver quién está. Mariana nos comenta que no, Silvia no mucho, la verdad, y Diana nos comenta que no. Y de una u otra forma, a final de cuentas, las partes de las ciencias ómicas no son tan grandes, apenas tienen como 25 años que comenzaron su creación, pero ahorita les mencionaré un poquito más, ¿sale? Entonces, esto a mí me parece sumamente interesante de resaltar. Esta es una información que saqué en estos días, es de la revista PubMed
del NCBI, donde a final de cuentas es donde más se llega a tener la información científica más reciente. Malamente, pues ya tiene la leyenda de que por cuestiones de cuestiones económicas del gobierno de Estados Unidos posiblemente no esté tan actualizada la información. Sin embargo, sigue siendo un referente internacional con el que nos podemos guiar para utilizar, a conocer más sobre cómo está el avance de la ciencia. Y a mí me gusta mucho investigar aquí. ¿Por qué? Porque aquí vamos a meter, o sea, las palabras claves que estamos aprendiendo el día de hoy sobre la microbiota y la epigenética. Y nos da una lista de resultados de 1,687 resultados desde el 2005 hasta el 2025. Durante estos 20 años hemos tenido esta investigación de 1,687 resultados. Por ahí, por el 2005, me parece que fueron 9 los artículos que se publicaron, y como pueden ver, en el 2025 aumentaron a 346 en un solo año. El año previo, que fue el 2024, estaba en 246, 256, y de ahí vemos ese escalón. ¿Por qué? Porque cada vez la parte de la epigenética empieza a tener más relevancia, y no podemos decir sobre la microbiota. Fíjate, guiándonos desde el 2000 al 2025, tenemos un total de 107,631 artículos científicos relacionados a la microbiota. Y fíjate, nada más en lo que va en el 2025, se han reproducido casi 18,000 artículos científicos asociados a la microbiota. Entonces, ¿cuándo vamos a poder leer todo eso? Yo creo que no nos alcanzaría ay, perdón, no nos alcanzaría la vida para alcanzar a leer todo este material de información, pero es un muy buen parámetro para ponernos, ahora sí que visualizar cómo está avanzando la ciencia y cuáles son las cosas que realmente están empezando a ser relevantes. Yo muchas veces llego a mencionarles también a mis colegas o a mis alumnos, o sea que muchas veces, o sea, cada tema o cada subtema que nosotros llegamos a ver en la licenciatura, es un mundo completo que podemos llegar a investigar. Entonces, yo tomé de referente el 2000 porque previamente al año 2000 ya había información sobre la microbiota, ya se empezaba a ver, y de hecho también lo busqué como flora intestinal. No sé si recuerdan, para hace unos años se conocía así como flora intestinal, y hace como unos que les gusta 5 o 7 años que cambian el nombre a microbiota. Entonces, a partir del 2000, que es cuando ya se empieza a determinar o ya se determinó por completo el genoma humano, es cuando comienza el inicio de las ciencias ómicas. Por eso es que aquí estoy tomando de referente el año 2000, donde se generaron solamente 2 artículos científicos asociados a la microbiota. Y de ahí en adelante puedes empezar a ver cómo aumenta, más o menos si contamos para el 2015, que ha de ser como la mitad de este punto, ya empiezan a aumentar cada día más, cada día más, cada día más. Por ahí, por el 2020, 2021, 2022, también hubo un aumento. Sale 2021 y 2022 fueron muy similares, y como aún así cada vez para el 2024 y 2025, cómo se empieza a generar más información científica sobre la microbiota es más relevante, es mayor. Y si utilizamos la palabra sobre microbiota y genómica, tenemos un total de 15,265 resultados. Entonces, ¿qué podemos ver aquí de que cómo se juntan estas ciencias o cómo está la relevancia? Uno, es que hay diferencias entre la genómica y la epigenética, que ahorita hablaremos un poquito más de eso. Pero sobre todo, cómo el estudio de la microbiota, y fíjate, me estoy yendo de los años 2000, y hasta ese punto ve la cantidad de resultados, cómo está sumamente asociado con la participación de la genómica, porque para el 2024 aquí nos salen 2,229 artículos, y de este lado para 2024 también estábamos en 17,000 y algo, pero por lo menos, o sea, casi 2,000 resultados, más de 2,000 resultados eran nada más derivados o relacionados a la parte de la genómica, ¿sale? Entonces, por eso es muy importante empezar a darle prioridad y sobre todo tener más conocimiento sobre cómo estas situaciones de la epigenética y la genómica están empezando a tener diferencias
están empezando a marcar ahora sí que el futuro muchas veces de la medicina, de la nutrición y la medicina de precisión, que es ya guiándonos en particular con la genética y la genómica, que es cómo funcionan ya la expresión de los genes en el organismo. Y pues hoy en día conocemos que la microbiota contribuye muchísimo en la regulación de la respuesta inmunitaria. O sea, sabemos, y también gracias a estos estudios sobre lo que es la epigenómica y la epigenética, podemos conocer con mayor exactitud cuáles son los genes, cuáles son las células, cuáles son las cascadas de acción, las vías de acción que están empezando a participar para que esto suceda. Y sobre todo la parte de la regulación inmunitaria es sumamente importante porque es lo que nos genera la homeostasis. Y recordando sobre también qué es la palabra de fisiología, es la parte de la homeostasis del propio organismo. Entonces, es por ello que la microbiota cada vez está tomando más relevancia porque esta misma microbiota está generando estabilidad o va a generar o va a modular al sistema inmunitario, lo cual nos va a permitir defendernos del mundo que nos rodea, al cual podemos estar sumamente susceptibles. Hoy en día conocemos el eje intestino-cerebro, que inclusive, o sea, yo recuerdo por ahí del 2008, cosas por el estilo, que aún se estaba empezando a investigar, ya estaba empezando a sonar por ahí del 2005, 2008, ya cada vez se empieza a determinar un poquito más, y hoy en día sabemos que es una realidad. Sabemos que a nivel intestinal hay muchísimas conexiones nerviosas que están conectadas a la parte del cerebro. Sabemos que hay una comunicación bidireccional y que muchas veces cuando nosotros trabajamos con nuestros pacientes, es importante hacer la mención con ellos de que todas nuestras emociones nos influyen, ¿sale? Cuando quieren bajar de peso, cosas por el estilo es, ¿y cómo está tu nivel de estrés? ¿Cómo está tu nivel intestinal? Porque hoy en día sabemos que el área intestinal está lleno de conexiones nerviosas y que van a reaccionar a los estímulos del ambiente donde el paciente se desarrolla. Entonces, esta comunicación bidireccional es sumamente constante, 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 y pues a través de esta también tenemos conexiones, como te platicaba, de forma neuronal, pero también tenemos conexiones hormonales e inmunológicas. Entonces, en esta imagen me gusta mucho porque aquí podemos, ahora sí, resaltar la parte del cerebro, cómo tiene una conexión con la microbiota, con las áreas nerviosas, ¿sale? La participación de células inmunitarias y cómo estas van a trabajar con la microbiota, ¿sale? Estas bacterias que son buenas para nuestro organismo, que a final de cuentas estamos siendo nosotros huéspedes, bueno, somos hospedadores para estos huéspedes que nos van a traer un bienestar hacia nosotros. Entonces, el consumo o una balanza adecuada en la microbiota nos va a permitir que haya una correcta comunicación en la conexión intestino-cerebro, nos va a permitir que haya una correcta ¿cómo se llama? Motilidad intestinal, una secreción también de las áreas mucosas, una permeabilidad adecuada que nos pueda proteger en contra de patógenos y pues un microbioma sano. El microbioma es sumamente importante porque a final de cuentas son la cantidad de genes que se encuentran expresados por parte de la microbiota. Entonces, como les platicaba, tenemos diferentes moléculas que están derivadas a través de la conexión que existe esta simbiosis, y tenemos los resultados a nivel neuronal, inmunológico y neuroendocrino, ¿va? Y mientras que cuando estamos hablando en las ciencias sómicas, tenemos diferentes formas de poder analizar cómo funcionan nuestros genes. Yo hace un momento te platicaba que a partir del 2000, que fue cuando ya se determinó por completo el genoma humano, a partir de ahí nacen las ciencias sómicas, como la protómica, transcriptómica, la metabolómica, la genómica, que es allí donde yo más participo, epigenómica, etcétera. Entonces, la forma en la que trabajan los genes es a través de señalizaciones. Y estos genes, hay unos que van a estar aprendidos, hay otros que tienen que estar apagados. Unos tienen que estar prendidos, otros tienen que estar apagados, pero sobre todo lo que analizamos en las ciencias sómicas es qué están tanto prendidos, qué tan están apagados los genes y cómo deberían de estar y cuál es la normalidad que debería de tener.
Por ejemplo, es diferente algunos genes que podemos presentar nosotros como hispanohablantes, a diferencia de las personas que se encuentran en Asia. Por ejemplo, ahí podemos llegar a tener variaciones en nuestros genes y sobre todo llegar a identificar cuáles genes son los que están más prendidos que otros o cuáles están suprimidos. De hecho, estas son las palabras que se llegan a utilizar en las ciencias ómicas, que es la parte de la expresión, de que sí está presente, sobreexpresión, ¿sale? Y la represión del propio gen. A los Donde, 45 a los 50 años. este Hay micro, mujeres que ya pueden empezar a tener cambios porque ya la calidad de los estrógenos claro, y la cantidad ya no es tan buena. Entonces, hola, sí, sí pueden llegar a tener síntomas. ¿Qué cambios? ¿Qué son? hola. Ok, ahí disculpen. Entonces, en la parte de lo que es las ciencias ómicas, les estaba comentando, este es un microarreglo. El microarreglo es un mini chip, más o menos como este tamaño de unos 3 por 5 centímetros, donde está todo el genoma. Y ahí esas lucecitas que tú puedes observar son los genes que están prendidos. Entre más luz llegues a ver es porque está más prendido, entre menos luz ves es porque está reprimido este gen, ¿sale? Dependiendo de la condición que nosotros estemos trabajando, va a ser el color que va a empezar a tomar. Por lo tanto, este microarreglo en cada una de las personas va a llegar a ser diferente. Tiendan a ser muy similares porque a final de cuentas tenemos el mismo código genético, menos un 0.001 de diferencia. Sin embargo, aquí es donde empezamos a ver esas diferencias. Otros métodos en los cuales nosotros podemos evaluar cómo funciona la epigenética, si está funcionando o si no está funcionando, es a través de unas pruebas de reacción a la polimerasa, el famoso PCR, que se hizo muy famoso gracias a la pandemia, que con eso sabíamos pruebas de PCR. Existen dos tipos de pruebas de este tipo, unos que son a tiempo final y otros en tiempo real. Esta primera imagen que te muestro con líneas, con colores, significa en tiempo real. Entonces, en tiempo real estamos viendo qué tanto están amplificando los genes. O sea, que cada vez que pasa por un ciclo, así se le llama un ciclo, que son cambios de temperatura que se le están aplicando a un condensado de genes, vamos a ver cómo van a estar reaccionando, si se encuentran presentes en cierta temperatura y en qué cantidad, ¿sale? Entonces, aquí mismo en la máquina es lo padrísimo de que aquí en la máquina nosotros podemos ir conociendo su comportamiento. Si llegara, por ejemplo, en el caso de la línea azul, si casi no hubiera de este tipo de gen, tal vez hubiera comenzado en la primera parte donde nos vienen 200,000 y después se hubiera ido en meseta, ¿sale? Otra forma en la que nosotros podemos llegar a medir esta participación epigenética o de la genómica es a través del PCR punto final. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de trabajar en esta parte de laboratorios o llegarlas a ver en alguna clase de bioquímica, etcétera, donde en la parte del lado izquierdo tenemos la cantidad de pares de bases. Hay que recordar que las bases son las bases nitrogenadas, ¿sale? Entonces, ¿cuántas pares de bases nitrogenadas llega a tener a cada gen que nosotros estamos evaluando? Donde menciona marcador de ADN, en este caso se están evaluando 1, 2, 3, 4, 5 genes diferentes. Y yo tengo un solo resultado que quiero evaluar, ¿sale? Y me sale que el gen que yo estoy buscando es tan pesado que se encuentra hasta en 400 pares de bases. Por ejemplo, en el caso de la insulina, me parece que está entre 100 y 200 pares de bases. Se me hace que están menos de 100. Ahora sí, siendo un poquito más exacta, entonces la insulina estaría apareciendo por acá abajito. Entonces, aquí lo que nos menciona en este resultado de la reacción de la PCR es que el gen que estamos analizando se llega a ver a 400 pares de base. Y tranquilos, este tiene un porqué, ¿sale? Entonces, ¿cuál es el porqué que tiene? Otra forma de llegar a verlo es a través de geles de agarosa. Este es el mismo resultado, pero aquí es una foto bonita y esta es una foto real de lo que hacemos en el laboratorio. Entonces, en donde viene M son los marcadores donde nosotros estamos evaluando los pares de base para poder identificar qué gen estoy evaluando, ¿sale? Es para poder identificar, bueno, es que estoy hablando con leptina. Muy bien, si se encuentra leptina presente, es un ejemplo, vamos a hablar que la leptina tuviera 463 pares de base. Al mismo tiempo, la muestra número 5 que estoy evaluando está teniendo la presencia de leptina, ¿sale? Mientras que la 9 no está en un gen más pesado
y más notorio. Por ejemplo, aquí casi siempre podemos ver sobre la expresión génica, o sea, entre más gen hay presente, más se llega a marcar, como la que viene en la muestra 5, como en la muestra 9, mientras que cuando menos está presente el gen, se llega a ver más diluido, como es la parte de la muestra 1. ¿Sale? O sea, sí está presente el gen, pero no con tanta intensidad o no está tan expresado como los otros genes del 5 y del 9, ¿va? Entonces, estos nos sirven porque al final de cuentas son biomarcadores de salud que ya podemos nosotros empezar a tomar en cuenta. Inclusive ya muchos de estos pueden encontrarse en el mercado. Inclusive para la PCR, o sea, para la PCR de COVID ya la podemos sacar, hacer una cita y nos la realizan, ¿sale? Sin embargo, parte de hacia dónde van estas partes de las ciencias ómicas es cómo se va a empezar, cómo ya se empiezan a ver reflejadas en las cuestiones del metabolismo. Y también de esta forma nosotros poder llegar a evaluar cómo está, o sea, que sean indicadores de la predisposición genética para ciertas situaciones y cómo está evolucionando esa situación genética. La diferenciación entre una respuesta dietaria, o sea, si yo tengo un paciente que ahorita hablamos, que en este caso estamos hablando particularmente de la microbiota, tengo una persona que normalmente no cuida su alimentación, tiene hábitos saludables, tiene hábitos nocivos. Entonces, y después de que este paciente está tomando una alimentación adecuada, sana, haciendo ejercicio, etcétera, podemos hacer diferenciaciones de cómo está haciendo la expresión de los genes, ¿sale? Y pues a final de cuentas, estos nos funcionan como compuestos bioactivos para nosotros poder empezar a identificar qué compuestos voy a medir con mi paciente. Si yo le voy a mandar a hacer una PCR, la PCR va a tener el propósito de medir tales genes como la grelina, la leptina, la insulina, para poder conocer si hay un cambio genómico en la expresión. O sea, que en este momento el ambiente que está a su alrededor, tres cetáceos y no o sea, que el ambiente que está alrededor de esos genes, de ese individuo, está empezando a tener una diferencia, que es diferente a la parte de la genética. La genética es con la que nosotros ya nacemos. Esa no va a cambiar por nada del mundo. O sea, así nacemos, pero la expresión de cómo, o sea, la forma en la que funcionan estos genes es lo que sí cambia, es lo que sí pues, nosotros podemos llegar a modular. Y parte de las formas en la que nosotros podemos empezar a observar cómo se modulan puede ser de las siguientes formas. Una de las formas es a través de la metilación del ADN. Y la metilación del ADN tiende a apagar los genes. ¿Se acuerdan de la fotito que les enseñé hace rato donde había unos genes más apagados? Bueno, casi siempre aquí estamos hablando de metilaciones. En el peor de los casos, una metilación nos puede promover a tumoraciones, ¿va? También tenemos la parte de la modificación de histonas que nos van a regular la accesibilidad del ADN. Tenemos la presencia de ARN no codificante que va a particularmente participar en la regulación de la traducción génica. Y a mí me parece bien importante esta parte porque inclusive el premio Nobel del 2025, este premio Nobel, fue justamente hacia las teorías del ARN no codificante. Y de hecho los autores terminaban diciendo que la alimentación, o sea, una alimentación adecuada podía influir sobre el ARN no codificante. Y a mí me lleva mucho a pensar la parte de Hipócrates. Hipócrates nos llegó a mencionar que la diferencia entre, o sea, que el alimento y tu alimento sea, o sea, es lo mismo, ¿no? O sea, a final de cuentas, que tu alimento sea tu medicamento y tu medicamento sea tu alimento. Eres lo que comes. Y a final de cuentas, hoy en día ya estamos en el 2026, no sé cuántos miles de años hayan pasado desde que lo mencionó Hipócrates. Pero lo que sí sé es de que el día de hoy tenemos evidencia científica para corroborar esa información. Entonces, a mí me parece asombroso y pues también hay otras cuestiones, otros mecanismos epigenéticos que participan en esta regulación del ADN, que son los factores moduladores, como nuestra alimentación, la microbiota, el ejercicio, el estrés y nuestro descanso. Así de importantes llegan a ser. ¿Sale? ¿Dudas hasta este punto? ¿Tienen alguna duda, algún comentario? ¿Me pueden regalar ahí un like si vamos bien? ¿Todo ok?
Muy bien, gracias Diana, gracias Fátima. Bueno, ahora espero haber podido cumplir con esta parte de explicar un poquito más del trasfondo de de la epigenética, que aquí creo que me hizo falta una diapositiva donde explico que la genómica es diferente a la epigenética, ¿va? La genética es lo que ya tenemos, que ahorita te comenzaba eso. La genómica es actualmente cuáles son los cambios que empiezan a haber en cómo funcionan tus genes de acuerdo a tu alrededor. Mientras que la epigenética van a ser los cambios que influyen de acuerdo a cómo están funcionando ahorita tus genes y cómo se va a pasar a la siguiente generación, ¿va? Es por eso que en muchos países llegan a decir, bueno, nos estamos ahorita quedando sin población joven, vamos a traernos a población de otras partes y dentro de tantas generaciones, a final de cuentas, gracias a los factores epigenéticos, ya van a adaptarse al frío, van a adaptarse bueno, o al calor también en otros casos, a la alimentación y empiezan a ver, empiezan a existir estos cambios epigenéticos. Y a mí lo que me asombra mucho es, por ejemplo, las teorías evolutivas, o sea, cómo de un hombre que se encontraba, se cree, ¿no? Que toda la vida comenzó acá en África, cómo han ido cambiando todas nuestras características físicas como raza humana a través de los cambios epigenéticos que fueron sucediendo dependiendo de dónde el hombre empezaba a vivir y de lo que empezaba a comer. Así que a mí eso me maravilla, espero que a ustedes también, y si no, pues vamos con lo siguiente. Y pues esto queda, bueno, es que al final de cuentas la influencia de la microbiota, que es el conjunto de microorganismos vivos que se encuentran en nuestro intestino, participan en qué, en favorecer células inmunosupresivas, ¿sale? O también empiezan a favorecer células inflamatorias. Hay que recordar algo bien importante en la inmunología, que siempre debe de haber un balance entre ellas, ¿va? Siempre estamos promoviendo que se encuentren factores antiinflamatorios presentes para que el cuerpo se pueda mantener de una forma equilibrada y así lograr lo que les estaba platicando de esta parte de la homeostasis. Sin embargo, la microbiota, y dependiendo de los metabolitos que va a generar, por ejemplo, los ácidos grasos de cadena corta que llega a generar, el triptófano, los, ¿cómo se llaman? Los ácidos biliares que también se generan en la microbiota, dependiendo del ambiente donde se encuentre. O sea, va a ser la diferencia si mi alimentación es rica en alimentos chatarras o en alimentos sumamente inflamatorios o en antiinflamatorios, va a ser lo que va a empezar a promover, ya sea donde empieza a disminuir una diferenciación y una función en las células TH, en las natural killers, en las beta cell, entre otras, y también, ¿no? Que empieza a aumentar la diferenciación o la función también en células inmunosupresivas. Entonces, en esta imagen me gusta mucho porque nosotros podemos hablar aquí de que una alimentación personalizada, independientemente la podamos nosotros clasificar como buena o mala, llega a tener alteraciones en la nutrigenética, ¿sale? O mejor dicho, en la nutrigenómica, que es cómo la nutrición participa en la modulación de estos genes. En estos individuos, que aquí tenemos 3, tienen un pequeño cambio, una pequeña lesión, mutación o intercambio de una sola base nitrogenada, que eso automáticamente hace que haya un cambio en el individuo. Entonces, parte de estos beneficios o perjuicios, porque también puede ser, es de que nos llevan a situaciones de cómo el ADN se va a estar transcribiendo vez tras vez. Y hay que recordar que esta transcripción nos sirve para que se generen proteínas y con estas proteínas pues nos lleva a la parte de los metabolitos, que ya tenemos que ver, por ejemplo, aquí cómo se genera la insulina, la leptina, la grenina, entre otros. Entonces, nuestra interacción con nuestro alimento sí participa, sí tiene una conexión directa sobre cómo nosotros vamos a generar
o vamos a promover esta situación de que se empieza a transcribir el ADN, cómo se empiezan a formar la calidad de estas proteínas, si tiene todos los elementos para que se formen y cómo van a actuar ya en el metabolismo, ¿va? Y pues de esto puede ser la diferencia entre tener órganos dianas saludables o órganos diana que puedan estar dañados. En esta otra imagen me gusta explicar porque aquí tenemos la presencia de los sustratos epigenéticos. Por ejemplo, tenemos la parte de la acetilación de las histonas. Hay que recordar que también el acetilcoenzima A es uno de los factores que se genera por la microbiota. Inclusive aquí viene, ¿no? A través de la fibra dietaria que tenemos los ácidos grasos de cadena corta, genera el acetilcoenzima A y que empieza a haber una acetilación de las histonas. Hay que recordar que estas partes de las histonas participan activamente en el ADN porque es en la forma en la que se van a estar enrollando el ADN. Hay que recordar que se encuentra en una forma de cromosoma, pero para llegar a ese cromosoma tuvo que haber hecho churritos pequeños que son en estas histonas, ¿va? Entonces, otro de los metabolizos que se forman aquí es la parte del folato, por eso es bien importante promover que nuestra alimentación sea saludable y que tengamos una estabilidad en nuestra microbiota, porque al momento de que tenemos una disbiosis, normalmente no vamos a tener la presencia del folato, ¿sale? Entonces, esto nos lleva a una metilación, inclusive, cuando estamos ya hablando de metionina, con una metilación en el ADN, y aquí ya empezamos nosotros a tener cambios, porque hay que recordar que cuando estamos hablando de metilaciones ya estamos empezando a hablar acerca de algún tipo de cambio que sucedió en la cadena del gen que estaba promoviendo otro gen, ¿sale? Y entonces, por eso que aquí nos sale marcado. Aquí tenemos la parte del ARN no codificante, que les estaba diciendo que el premio Nobel de este año fue justamente hacia estas teorías. Entonces, cómo también llegan a participar en la transcripción y cómo se va a empezar a generar, donde ya estamos hablando, hay que recordar que antes del ADN tenemos el RNA y antes de ese RNA tenemos los microRNA, entonces la alimentación también participa mucho en cómo empieza a suceder esta codificación del RNA que nos va a permitir una correcta estabilidad para un ADN, ¿va? Y en esta parte de la cuestión de la metilación de las histonas, también va para allá, donde empezamos a tener afectaciones cuando existe una disbiosis en las propias histonas, que te platicaba que en esta parte es en la forma en la que se enrolla el ADN. Por lo tanto, a nosotros no nos conviene que las histonas dejen de estar siendo funcionales, ¿sale? Que pierdan su estabilidad. En esta otra imagen también me gusta porque estamos hablando de los diferentes tipos de macrófagos. Por ejemplo, aquí. Muy bien. Aquí estamos hablando de los diferentes tipos de macrófagos. Tenemos macrófagos que son inflamatorios y los macrófagos que pueden llegar a ser adaptables a la situación por la que estén pasando. Por lo tanto, podemos nosotros tener la presencia de los resultados de la microbiota, como los ácidos grasos de cadena corta, el triptófano y las sales biliares, que se encuentran aquí presentes, pero cómo van a actuar ya en una manera celular. En este caso, en la parte que tenemos aquí, estamos hablando de los compuestos celulares, ¿sale? Cómo se encuentran en el ambiente en la luz de la intestinal, cómo van a participar o cómo van a interactuar con diferentes tipos de receptores y cómo a través de estos receptores van a empezar a activar cascadas de señalizaciones donde van a participar múltiples genes y como puedes ver, unos van a participar favoreciendo el factor nuclear kappa beta y otros no van a tener interacciones a través de este punto. Pero al momento de que nosotros estamos hablando del factor nuclear kappa beta, que a partir de esta línea punteada, como puedes ver, ya estamos hablando de factores nucleares, o sea, ya estamos en el núcleo de la célula. Aquí ya es donde empezamos a tener una participación en la modulación de este factor nuclear. Y al momento que este factor nuclear se activa, no, o se modula, mejor dicho, que es lo que yo te platicaba, a través de la nutrición, lo que tratamos de hacer o de favorecer es modular
la expresión génica, es llevar a que lo que el cuerpo por sí solo debería estar actuando, los genes que deberían estar prendidos estén prendidos, los genes que tenían que estar apagados estén apagados y no que estén unos sobrecargados ni que otros estén sumamente muertos, ¿sale? Es más que todo llevar a una modulación y es lo que nuestro propio cuerpo requiere, necesita y con que nosotros obtengamos o nosotros promovamos este microambiente con los nutrientes que requiere, por sí solo el cuerpo va a empezar a funcionar. Claro está, llega a haber algún tipo de anomalía genética que va a hacer que haya un cambio en alguno de estos genes, ¿sale? Pero a final de cuentas estamos hablando ahí así de genética, así ya sucedió, lamentablemente. Entonces, cuáles son las diferencias que puede haber ya en un ambiente más genérico, es de que al final de cuentas, al momento de tener la presencia de estos metabolitos que son generados por la microbiota, nos van a favorecer una disminución en las interleucinas que son sumamente inflamatorias. Entonces, esto nos permite que también se eleven las citocinas antiinflamatorias. Aquí no nos las mencionan, sin embargo, es como el sistema de acción. En esta otra imagen me gusta más porque también nos está hablando cómo también a nivel celular empieza la microbiota. Aquí tenemos la luz intestinal, ¿sale? Entonces, ¿cómo traspasan? Hay que recordar que inclusive la cuestión de la permeabilidad depende mucho de la salud de la microbiota, ¿va? Entonces, entre más saludable esté nuestra microbiota, la permeabilidad entre estas células epiteliales van a estar más pegaditas. Entre menos sea la calidad de nuestra microbiota, van a estar más separadas, por lo tanto, nos puede llevar a diferentes tipos de patologías. Entonces, a nivel celular, empieza a tener participaciones con otras células del sistema inmunológico, que son estas, me imagino que han de ser células dendríticas, aquí no las menciona. Entonces, esas empiezan a participar con los diferentes receptores celulares, ¿sale? Y que van a participar con otros receptores nucleares, que son los FOXP3. Y de los FOX existen muchos tipos de FOX, pero sobre todo este tipo de genes FOX que son activados participan mucho en la regulación inclusive de la insulina, el equilibrio energético, entre otros. Entonces, participan mucho a nivel de la regulación metabólica. Entonces, estas tres células también están empezando a favorecer sobre las células TREC, que estas células, pues a final de cuentas, van a ser como, o sea, forman parte del sistema inmunitario y nos ayudan a que se mantenga una homeostasis en el organismo, en todo nuestro organismo. Y pues esta área, ¿cómo se une, cómo se junta con la parte de la obesidad? Bueno, es que hoy en día nosotros reconocemos que la obesidad no nada más es el conjunto o el aumento de tejido adiposo en el cuerpo, es de que es una enfermedad endocrina que tiene que ver sobre la adiposidad, de cómo está la situación en el microambiente del donde se desarrollan estas células de grasita del tejido adiposo. Entonces aquí tenemos en un caso de un sujeto esbelto, donde las células de la grasita, los adipocitos están sumamente en un estado antiinflamatorio, sumamente funcional, con la participación de células inmunes, que son, por ejemplo, en este caso, las células dendríticas, las células T. Estamos hablando de los macrófagos que nos funcionan para el control de cómo van a estar funcionando ellos, o sea, estos mismos en un estado antiinflamatorio, ¿va? Entonces, con la parte de un sujeto que se encuentra esbelto, tenemos una correcta oxigenación en el propio tejido, tenemos la participación en una forma antiinflamatoria, inclusive aquí nos viene, ¿no? La adiponectina está de una forma adecuada, son células antiinflamatorias, la inflamación está adecuada, hay un control metabólico adecuado, hay una función vascular adecuada. Sin embargo, cuando empieza a aumentar el peso, cuando empiezan a aumentar las tallas, empieza a haber alteraciones en el tejido adiposo.
como podemos observar, la morfología de estos adipocitos empieza a cambiar. Empieza en el estado 2, empieza a aumentar la inflamación, empieza a disminuir el control metabólico y la función vascular puede estar bien. Inclusive esto lo podríamos nosotros clasificar como el sobrepeso que el día de hoy podemos reconocer. Sin embargo, empieza a haber un cambio en los macrófagos. En lugar de que se encuentran en su estado antiinflamatorio, se empiezan a convertir a un estado proinflamatorio. ¿Sale? Entonces, ¿esto qué significa automáticamente para el cuerpo? Que tiene o empieza a haber un cambio en el cuerpo que tiene que proteger, que tiene que curar y que tiene que arreglar. ¿Y qué es lo que tiene que arreglar? El tejido graso, que tiene que arreglar estas células del tejido graso. Sin embargo, y aquí es lo bonito de nuestras profesiones a los que nos dedicamos a la área de la salud, de la nutrición, es cómo una sola decisión puede cambiar las fichas del juego, ¿sale? Entonces, cuando ya estamos hablando de obesidades mayores, ya estamos hablando que está una respuesta inflamatoria sumamente activada, estamos hablando que hay una pérdida del control metabólico y también empieza a haber una disfunción vascular, por lo tanto, el espacio que estamos trabajando ya se está convirtiendo en un espacio hipotóxico. Entonces, cuando estamos hablando de un espacio hipotóxico, también empezamos a favorecer que empiece a haber cambios en la metilación del ADN. Entonces, eso nos puede empezar a generar problemas de lesiones o mutaciones que el cuerpo no va a detectar y de seguir replicándose esa cuestión en el ADN se puede llegar a generar una tumoración y esta misma puede empezar a evolucionar a un tipo de cáncer. Por eso es que nos dicen que la obesidad está sumamente asociada con diferentes tipos de cáncer. Entonces, pues aquí estas células adipositas ya cada vez están más grandes, están más hipertrofiadas, empiezan a multiplicarse y de hecho, pues los macrófagos de estar en un estado proinflamatorio, siguen en un estado proinflamatorio, pero este todavía tiene dos tipos. Unos que se llaman una estructura de corona y que son más antiinflamatorios, generando interleucinas proinflamatorias, que aquí se las voy a mencionar. Todas esas que tienen las flechitas hacia abajo empiezan a estar alteradas. Y normalmente cuando estamos trabajando con un sujeto con sobrepeso o obesidad, no, puede ser, si no cuida su alimentación, que exista una disbiosis intestinal. Por lo tanto, estamos alterando todos con estos factores nucleares que estaban permitiendo una estabilidad en el genoma, que estaban permitiendo una estabilidad en cómo está funcionando el ADN y de esta forma nosotros estamos promoviendo a que empiece a haber pues cambios por mutaciones, que es lo que hay, ¿no? O sea, con que empiece a haber un cambio de una sola base nitrogenada, desde ahí comienzan los problemas. Fíjate, aquí están las citocinas o adipocinas inflamatorias, porque son las que son liberadas del tejido adiposo, entre ellas la leptina, la resistina, el factor nuclear, el IL-6, IL-8, IL-18 también, los CAX-COR que también participan, son como las IL-8. Y pues, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, que a final de cuentas, no sé si tú sabías, pero está documentado que las personas con obesidad llegan a tener mayores niveles de leptina. Y si bien la leptina es la hormona encargada de las saciedades, ¿y por qué se aumenta con pacientes que tienen obesidad y pareciera que no siempre, o sea, que no tienen esta regulación de la saciedad? Bueno, es porque los receptores a nivel celular están afectados. Así que conforme la persona empieza a disminuir el peso, empiezan a disminuir los factores inflamatorios. ¿Sale? Por lo tanto, cada vez se empiezan a recuperar o a disminuir la inflamación, a recuperar el control metabólico y la función vascular. La realidad es que entre menos avancen en la cuestión de obesidad, van a ser menos ahora sí que los efectos secundarios por haber incrementado a nivel molecular el tejido adiposo, ¿sale? Y pues esta es otra imagen que también me gusta mucho mencionar porque tenemos la parte de la homeostasis cuando tenemos un equilibrio en el cuerpo en un sujeto esbelto.
donde la alimentación es adecuada, nos está llevando a que también hay el intestino nos habla también de un equilibrio en la microbiota, el cual está asociado al cerebro, que genera un hígado que se encuentre saludable, igual al páncreas, que todo esté empezando a ser funcional, ¿sale? Que el tejido de la grasa está funcionando como debe funcionar, por lo tanto, que el tejido de la grasa esté bien equilibrado también permite que las señalizaciones hormonales que se liberan a través de él también estén siendo equilibradas, ¿va? También nos permite que el sistema musculoesquelético también sea sumamente funcional. Recuerden, huesos fuertes fomentan músculos fuertes y músculos fuertes protegen a huesos fuertes. Entonces, este es la homeostasis. Y fuera de cuestiones de gordofobia o cosas por el estilo, es simplemente porque al tener nosotros homeostasis, hay que recordar que de ahí nos lleva a una fisiología, nos lleva a un correcto estado de equilibrio en todo el organismo, ¿sale? Porque al momento de que rompemos esta homeostasis, esta fisiología nos lleva a la fisiopatología, ¿va? Entonces, aquí nosotros estamos hablando cómo la obesidad nos puede llevar a las cuestiones del síndrome metabólico, al cual es una inflamación de bajo grado, una inflamación crónica de bajo grado, y quiero resaltar cómo se empiezan a generar diferentes vías de acción. Así como te comenté que de manera molecular hay que imaginarnos cascadas, pues también suceden en este punto. En este punto y por la cuestión de la obesidad afectando a todos los órganos llanas y cómo todos estos órganos llanas están conectados con muchísimas conexiones con citocinas, con hormonas que regulan en este caso el peso, pero en general regulan todo lo que tiene que ver con el propio ser. ¿Por qué? Porque se rompió la homeostasis que estaba presente, que generaba ese tejido esbelto. Entonces tenemos un aumento de la insulina en la parte del páncreas que nos puede llevar a una resistencia a la insulina, la cual puede estar asociada también al síndrome metabólico. Esta misma puede llevarnos a cuestiones de alteraciones en el músculo esquelético, que nos puede llevar a situaciones con el hígado. Estas nos pueden llevar a situaciones con la microbiota, que empieza a haber una deficiencia una disbiosis en la parte de la microbiota y pues también nos empieza a afectar en todo el sistema, ¿sale? Y al final de cuentas, esta parte, y aquí lo hago de una forma más genérica, ¿no? O sea, nosotros sabemos que la obesidad hoy en día está asociada con muchísimas enfermedades, inclusive no, estoy segura que no hemos dejado de descubrir con cuántas enfermedades llega a estar asociadas, pero estoy segura que cada vez vamos encontrando más. Y cómo la obesidad participa en las alteraciones de la microbiota y todo, como les decía, por una sola decisión sobre qué comemos y qué no comemos y cómo nosotros generamos esta homeostasis. Como te platicaba en la imagen anterior, a medida que nosotros vayamos disminuyendo la parte del peso, también empezamos a favorecer una estabilidad en la microbiota. Entonces, parte de las aplicaciones clínicas y preventivas que nosotros podemos empezar a tener con nuestros pacientes para favorecer una microbiota sana, porque por lo que vimos el día de hoy, esta microbiota nos va a permitir que haya una adecuación que una alimentación saludable nos lleva a una microbiota sana, que esta misma microbiota sana nos lleva a que haya una replicación del ADN de forma correcta, que se generen proteínas de forma correcta, que nos lleva a metabolismos de forma correcta, que se traduce a que nuestros órganos llanas se encuentren saludables. Entonces, cómo esto también participa con el sistema inmunitario, con diferentes tipos de hormonas en las cuales también participa activamente el tejido adiposo, las cuales también altera si está en los niveles elevados. Y pues a final de cuentas lo que nosotros queremos promover es esta homeostasis y que sobre todo la obesidad es tratable, o sea, irreversible. Podemos empezar a disminuir el tejido adiposo, empezando a aumentar el tejido muscular y de esta forma empezar a controlar tal vez las cuestiones de las complicaciones que estén presentes. Pero conforme nosotros empezamos a sumarle al órgano, nosotros vamos a empezar a tener cambios también a nivel molecular.
Entonces, tener una alimentación rica en vegetales y frutos es sumamente importante. De repente hay diferentes tipos de teorías de dietas, que inclusive unas dicen, no, pues no comas frutas, no comas verduras, etcétera. Sin embargo, cuando estamos hablando de la inmunonutrición, son sumamente esenciales, no las podemos dejar de lado porque a través de ellas es que nosotros consumimos o tenemos la participación de fibra dietaria, de vitaminas, de minerales y sobre todo de compuestos nutracéuticos, los cuales también son sumamente volátiles y, por ejemplo, si yo los paso a través de un proceso de congelación, los voy a empezar a perder, así como las minerales y como las vitaminas. También es importante cuando estamos trabajando con obesidad que nosotros tengamos una restricción calórica adecuada a la necesidad. O sea, ¿con qué me refiero? Que de repente llegamos a utilizar dietas sumamente estrictas, hipocalóricas, muy restrictivas y obviamente la persona va a bajar de peso, claro que sí. Sin embargo, pone en inestabilidad todo el tejido adiposo, por lo cual nos lleva a situaciones donde el sistema inmunitario va a estar deprimido y puede tender a otro tipo de enfermedades. Entonces, cuando estamos trabajando con la obesidad, donde estamos fomentando una microbiota estable para fomentar una inmunonutrición adecuada, es importante que la restricción calórica sea adecuada a la necesidad de cada paciente. Es sumamente importante favorecer el ejercicio por el fomentar a todas las cuestiones antiinflamatorias que genera. Inclusive el ejercicio por sí solo es un factor estresante, por eso que el exceso de ejercicio genera factores inflamatorios. Sin embargo, la ventaja del ejercicio es al momento de terminarlo. Al momento de terminar y empezar a visualizar todas las cascadas antiinflamatorias que se generan y cómo estas mismas empiezan a favorecer el control de todo el síndrome metabólico si llega a estar presente o en todos los metabolitos es bueno y lo hemos nosotros llegado a ver con muchos de nuestros pacientes. Inclusive tal vez tú ya en mente tienes la presencia de algún paciente que ha comenzado a hacer este tipo de cambios y los beneficios que ha llegado a tener en su propio organismo. La presencia y el consumo de alimentos inmunorreguladores, que ahorita te platicaba, esta presencia de los nutracéuticos, como el resveratrol, la quercetina, la vitamina A, entre otros, ¿no? O sea, que son sumamente importantes, que normalmente no lo tomamos tanto en cuenta, sin embargo, son muy, muy, muy importantes porque trabajan mucho a nivel molecular. Algunos de ellos sí empiezan a trabajar desde el sistema celular, pero sobre todo empiezan a tener o a favorecer estos factores nucleares que normalmente son los que regulan la acción inflamatoria o antiinflamatoria. Tienen muchísima participación en la modulación o la regulación de los macrófagos, que si se encuentran en un estado inflamatorio, promuevan un estado antiinflamatorio. Y pues también el consumo de probióticos es sumamente importante. Si el paciente no tiende a consumir yogur, por cualquier sea la razón, bueno, también tenemos los probióticos comerciales, tenemos infinidad de cepas y cada día salen más cepas. De hecho, tenemos una plática justamente de eso, los diferentes tipos de probióticos, las cepas que hay y para qué son cada una de ellas. Cada vez nos adentramos más a estos temas porque cada vez está empezando a tener más relevancia en nuestras aplicaciones clínicas y preventivas cuando estamos trabajando o promoviendo la salud y el bienestar de nuestros pacientes. ¿Y cómo se traduce en nuestros pacientes? A final de cuentas, lo que siempre nos han dicho, cuida tu alimentación, haz ejercicio y descansa. Evita las comidas chatarras porque estas sí les dan en la torre totalmente a manera molecular. Y con esto vimos también que a final de cuentas, por la falta del consumo de fibra, por la falta de la estabilidad, genera también disbiosis intestinal. Entonces, por todos lados le estamos afectando al sistema inmunológico. Entonces, sí pensar dos veces, ¿no? Es decir, como que, híjole, me voy a comer una hamburguesa y yo soy mucho de con mis pacientes llegarles a decir, o sea, puedes darte el gusto, claro que sí, no hay problema, no satanizar el alimento. Sin embargo, si ponemos sobre la mesa la afectación que puede llegar a tener, que podemos llegar a tener por haberlo consumido. Uno, desde lo emocional, y yo sí les digo, si lo comes, cómelo sin miedo, sin culpas, etcétera. Sin embargo, también los efectos adversos que empezamos a sentir una vez que ya comenzamos con una alimentación más saludable, equilibrada, etcétera, pues ya se empiezan a sentir los efectos inflamatorios o el daño real que este tipo de alimentación genera. Y como te decía hace rato que a mí me asombra la parte de Hipócrates, o sea, cómo llegó a deducir, porque al final de cuentas como pensador, y yo considero que todos los humanos somos inteligentes y que nada más nos debemos de permitir
indagar, investigar, cuestionar. Y pues esta misma frase, ¿no? Que tu alimento sea tu medicamento y tu medicamento sea tu alimento. Y es como lo podemos trabajar con nuestros pacientes. Sin embargo, tú y yo el día de hoy conocemos más profundo que hay factores que modulan a nuestros genes, que hay factores de nuestra epigenética que va a alterar a nuestra microbiota y que nos va a empezar a generar cuestiones con disbiosis y que nos pueden empezar a generar cuestiones intestinales y también que puede empezar a participar con cuestiones de la obesidad o que la obesidad también participa en que exista una disbiosis, en que haya una alteración a nivel intestinal y pues bueno, es toda una bola de nieve. Entonces, en conclusión, cada elección alimentaria influye en la expresión génica. La calidad alimentaria es proporcional a la estabilidad de nuestra microbiota. También integrar este enfoque en la práctica profesional es sumamente importante para favorecer el bienestar. Y una microbiota sana se nota. Así que, pues, espero les haya gustado nuestra sesión del día de hoy. Recuerda que mi nombre es Lidia Picasso Pérez. Estoy en Ciudad Juárez. Aquí estudié mi licenciatura como mi maestría. Trabajo aquí. Actualmente soy presidenta del Colegio Estatal de Profesionales de la Nutrición de Chihuahua. Participo en diferentes tipos de capacitaciones, como aquí con AMIR. También soy validadora del EGEL Plus en nutrición desde el 2021 y pues mis áreas de experiencias en la nutrición clínica, nutrigenómica, inmunonutrición y trabajo activamente con pacientes que tengan enfermedades inflamatorias justamente desde la obesidad, cáncer, esclerosis múltiple, entre otros. Así que espero que te haya gustado, escucho tus comentarios, tus dudas, tus sugerencias. Muchas gracias. Gracias por los aplausos, qué lindos. Muchas gracias, doctora, por su participación. Agradecemos a todos los que se conectaron y estuvieron atentos. Y cualquier duda que tengan, estamos en redes sociales o nos pueden seguir también por el sitio web. Agradecemos, doctora, su participación y nos vemos pronto. Que esté muy bien. Bonita noche a todos, nos estamos viendo próximamente. Chao, chao, bye. Bye bye.